Antes que nada, vamos a orar a Dios. Señor, nuestro Padre, te damos muchas gracias. Éramos pecadores. Teníamos que haber ido al infierno. Pero en nuestra vida, un día tú llamaste a nosotros a través de la palabra de la verdad que está escrita en la Biblia, y tú nos salvaste a través del Evangelio. En este lugar hay almas que recibieron la salvación a través de darse cuenta de tu amor. Y nosotros queremos aprender tu santa palabra y el plan que tú estableció hacia cada uno de nosotros. Y nosotros queremos que todos nuestros queridos y conocidos aprendan tu palabra, obtengan la vida eterna, vayan al cielo con nosotros. Y el día de hoy vamos a aprender y meditar tu palabra. Sobre todo, somos necios y débiles. Te pedimos que nos hagas entender tu santa voluntad. Y nosotros queremos seguir a ti con todo nuestro corazón. Te pedimos para que cada uno de nosotros lleve bien la vida cristiana en tu iglesia hasta que venga el Señor. Y cuando sea la segunda venida de Jesús, cada uno de nosotros quiere ver a ti en el aire con la alegría, con el gozo. Hoy te encomendamos todo el tiempo en tus manos poderosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Hermanos, busquemos la Biblia primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, de versículo 22 a 24. La Biblia primera de Pedro 2, de versículo 22 a 24. Despacio, vamos a leer juntos. Pues, el cual no hizo pecado, dice halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, hoy queremos aprender y meditar la palabra con el tema 7 palabras de Jesús en la cruz. Al ver la Biblia, la palabra de Jesús se puede dividir en 4 partes. La palabra del tiempo de la vida oficial, o sea, en la vida pública, Jesús predicaba mucha enseñanza. Y Jesucristo dijo 7 palabras en la cruz. Y después de la muerte, Jesucristo dijo las palabras referente a la cosa del reino de Dios, desde la resurrección hasta ascensión. Y por último, en la Biblia hay palabra del Señor Jesucristo en el cielo. Por eso la palabra del Señor Jesucristo en el cielo está escrita en la Biblia Apocalipsis. De todos modos, de entre ellas, hoy vamos a aprender y escudriñar acerca de 7 palabras de Cristo en la cruz. Primero, vamos a ver el texto principal, la Biblia primera de Pedro, capítulo 2, de versículo 22. Yo les leo. El cual es de Jesús, el cual no hizo pecado, dice halló engaño en su boca. Tal como dice esta palabra, cuando Jesús vino al mundo, estaba en la tierra de Israel. Siempre Él predicaba la verdad y el evangelio del perdón de pecado. Versículo 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así como dice esta palabra, Jesús cargó el pecado del mundo. Por eso Jesús fue azotado, fue clavado. Cuando Él se fue al camino de la muerte,
por todos nuestros pecados. Él estaba bajo gran sufrimiento. Él no abrió su boca porque Él tenía todos nuestros pecados. Tomó y cargó el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, aun teniendo mucho padecimiento, no pudo abrir su boca. Por eso, en silencio, Él fue al camino de la muerte. Pero, verdaderamente la Biblia dice, Él no abrió su boca. Pero, ¿qué les parece? ¿Él tampoco habrá pensado? Claro que sí. Aunque Él no abrió su boca, Él sin falta habrá pensado en cada uno de nosotros, que iba a aprender y escuchar la palabra que está escrita en la Biblia. También Él habrá pensado en todos nuestros pecados. Por eso se puede decir que aún muriendo, cuando Jesús estuvo a punto de morir, hasta la muerte, Jesús habrá pensado en cada uno de nosotros. Versículo 24. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Es decir, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 24, ¿ustedes qué les parece? ¿A qué se refiere esta palabra? Lo que pasa es que esta palabra significa que la muerte de Jesús es nuestra muerte. Y también la resurrección de Jesús es nuestra nueva vida. Quiere decir que el problema de cada uno de nosotros es el de Dios. Así como los padres carnales quieren que sus niños sean felices en este mundo, Dios Padre, quien es el Padre espiritual, quiere que todos los hombres sean hijos de Dios, obtengan la vida eterna y vayan al cielo. Por eso, versículo 24, nuevamente yo les leo. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Lo que pasa es que en la historia de humanidad no hay ni una cosa más importante, más grande que la muerte de Cristo. Que los hombres mueran es natural, porque todos los hombres
son pecadores desde nacimiento. Por eso que ellos mueran es lógico. Pero Jesús no es así. Él es Dios verdadero. La Biblia dice, no hay pecado en Él. Por eso que Jesús muriera es el acontecimiento más raro, más injusto. Aún así, en la muerte de Jesucristo hay la voluntad de Dios hacia cada uno de nosotros. Aún siendo pecadores, por medio de la sangre de Jesucristo, el precio del pecado, cualquier hombre puede ir al cielo. Entonces, todos los hombres, especialmente en este lugar, en este tiempo, cada uno de nosotros, debe de pensar y meditar en la muerte de Cristo. ¿Por qué? Él murió derramando la sangre. ¿Por qué el Hijo de Dios fue crucificado? ¿Por qué Él tuvo que morir horriblemente? Por eso el día de hoy vamos a pensar en 7 palabras de Jesús en la cruz. En Corea hay un refrán que dice así: cuando el pájaro muere, su sonido se oye muy triste. Y cuando muere la gente, su testamento es honesto y sincero. Jesucristo es Dios verdadero. Cuando Él estuvo a punto de morir, dijo 7 palabras. Entonces el testamento de Jesús no solo era honesto, sino también una petición y enseñanza para con cada uno de nosotros. Por eso, a través de testamento del Señor, hoy vamos a recibir la enseñanza y mandamientos mientras vivamos en este mundo, en el resto de nuestra vida. La primera palabra fue así. San Lucas 23, 33 y 34. Hermanos, es mejor el buscar esta palabra, San Lucas 23. San Lucas 23, de versículo 32 a 34.
San Lucas 23, de versículo 32 a 34. Yo lo leo. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. 33 y 34, leamos juntos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Al ver la Biblia, como ustedes saben muy bien, ahora Jesús está recibiendo el juicio más injusto. En esta palabra dice que Jesús fue crucificado con dos malhechores. Al ver la Biblia, San Mateo 27, dos malhechores significan dos ladrones. Que dos ladrones murieran es muy natural, muy lógico. Pero es Cristo, no era así. Eres Dios. Ahora Jesús está recibiendo el juicio más injusto. Aún así, incondicionalmente, los israelitas gritaban diciendo que Jesús fuera crucificado. Además, ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero, escuchando maldición de los israelitas, Jesús a Dios dijo así y pidió: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Por medio de primera palabra del Señor Jesucristo en la cruz, cada uno de nosotros puede darse cuenta sobre la ignorancia. Todos los hombres son necios. Esta palabra nos enseña acerca de necio y ignorancia del humano. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán y Eva, cuando ellos vivían en el huerto de Edén, de hecho no había pecado, ni muerte, ni enfermedad, ni trabajo, ni llanto. Dios quería que ellos obedecieran la palabra y fueran al cielo. Pero lamentablemente ellos mismos desobedecieron a Dios. Al fin ellos mismos llegaron a ser pecadores. Al ver la Biblia, la palabra pecador
significa el hombre quien no tiene sabiduría ni entendimiento para con Dios. Por eso la Biblia dice, todos los hombres son necios, pecados, ignorantes. Por eso ellos deben de conocer a Dios, que está escrito en la Biblia. Y deben de recibir el perdón de pecado y recibir la salvación y obtener la vida eterna. Hay que entrar en el reino de Dios, porque todos los hombres son pecadores. Y también la Biblia Romanos dice, no hay justo ni aun uno. Hay que reconocer que no solo otros, sino también yo, somos pecadores. Somos necios y ignorantes. Vamos a ver la Biblia, Salmos 53. Salmos 53. De versículo 1. Salmos 53. De versículo 1. Yo voy a leer. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. 3 y 4, leamos juntos. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. En esta palabra dice, versículo 1, dice el necio en su corazón. En esta palabra, el necio, ¿a quién se refiere? ¿Mi esposo? ¿Mi esposa? Soy yo. Yo soy el necio. Yo soy el pecador. Yo soy el que debe de recibir la salvación del pecado del infierno. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. En todos los días de su vida, cualquier hombre comete pecado con el corazón, primero con el pensamiento y a veces con el cuerpo. ¿Por qué? Porque su corazón está corrupto. Por eso ni modo, hay que cometer pecado. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Hace 2000 años, Jesús muchas veces fue azotado, fue clavado. Algunos dicen, viendo la imagen de Cristo sobre la cruz. Los soldados, los israelitas religiosos, ellos mataron a Jesucristo. ¿Será? No es así. Todos nuestros pecados golpearon al Señor. El pecado de cada uno de nosotros mató al
Señor. Aún así, Jesús, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué significa? Jesús quiere que nadie vaya al infierno. A Dios no le gusta que los impíos vayan al infierno. Al contrario, quiere que todos los hombres reciban el perdón de todos sus pecados y vayan al cielo y tengan la vida eterna. Esto es el corazón de Dios. Esto es la misericordia y el deseo, el anhelo del Señor Jesucristo. Aun teniendo muchos pecados, Jesús quería que nadie fuera al infierno. Vamos a ver la Biblia, Ezequiel 18. Ezequiel 18. Es necesario que chequemos el corazón de Dios hacia cada uno de nosotros para con todos los hombres. Ezequiel 18, versículo 23. Ezequiel 18, versículo 23. Yo lo leo. Ustedes pueden leer esta palabra con sus ojos, meditando y pensando en el significado de esta palabra. Ezequiel 18, versículo 23. Dios dijo así: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Qué creen que significa esta palabra? ¿Dios quiere que algunos pecadores vayan al infierno o no? No. A Dios no le gusta que los impíos vayan al infierno. Aun siendo malhechores, aun siendo pecadores, impíos, tampoco quiere que los hombres vayan al infierno. Por eso, versículo 32, Ezequiel 18, 32, leamos juntos. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, vuélvete a mí, dice. Arrepentíos, pues, y viviréis. Esto es el corazón de Dios hacia ustedes y a mí. Y también con este corazón Jesús murió en la cruz. Pero los hombres son necios, ignorantes, no están interesados en la palabra, ni Señor Jesucristo. Ellos no tienen interés acerca de la muerte del Señor. Aún así, incondicionalmente Jesús quería morir por nosotros. Cada uno de nosotros tiene los padres carnales. Al ver la Biblia, Hebreos capítulo 12, 9, dice que Dios es Padre celestial, Padre espiritual. Así como
El padre carnal quiere que sus niños tengan la felicidad en este mundo. De la misma manera, nuestro Padre espiritual quiere que todos los hombres vayan al reino de Dios. Lamentablemente, aunque el Hijo de Dios murió derramando la sangre, no todos los hombres van a ir al cielo. ¿Por qué? Lo que pasa es que Jesús murió por todos los pecados. Él murió para todos. ¿Pero por qué algunos hombres? Para decirles exactamente, muchos hombres, la mayoría de la gente, ¿por qué ellos van a ir al infierno? ¿Por qué? Ellos no creen en la verdad. Ni Jesucristo, el único Salvador. No tienen interés en la verdad. Ni quieren conocer el amor de Dios, la misericordia, la gracia. Entonces ellos van al infierno. No solo esto, los humanos mismos no tienen sabiduría de conocer a Dios. Con su propia sabiduría, con su propio pensamiento, con su propia idea, nadie puede saber ni conocer a Dios. Por eso ustedes saben, la única manera, la única clave de ir al cielo es la predicación. No hay otra manera, no hay otra opción. La única manera de ir al cielo, la única clave de conocer el amor del Señor Jesucristo para ir al cielo es la predicación. Ni modo, ya Dios decidió, Dios estableció esta manera, única manera, para que las almas perdidas puedan ir al cielo. No hay otra opción. Entonces la Biblia, 1 Corintios 1:21, nos enseña así. Leamos juntos. Pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A veces, pensando en la predicación, se puede pensar, la predicación no es buena manera. Es muy lento para salvar a las almas perdidas. Por medio de milagro, señal y maravillas, por medio de maravillas, es mejor el salvar a los hombres. Pero la Biblia dice, claramente dice, no es así. La única manera, la única clave que Dios decidió para salvar a las almas perdidas es la predicación. La predicación. Por eso, para salvar a nuestros queridos, a nuestros conocidos, no hay ninguna cosa más importante que la predicación. Esto es la única manera que Dios decidió antes de los siglos de los siglos. Vamos a ver la Biblia Tito, capítulo 1, vamos a ver la Biblia Tito.
la Biblia Tito 1. Tito 1 de versículo 1 a 3. Tito capítulo 1 de versículo 1 a 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. 2 y 3, leamos juntos. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro salvación. Tal como dice esta palabra, la manera que nosotros recibamos la salvación, la clave que nuestros queridos reciben la salvación es la predicación. Por eso, el único trabajo que la iglesia debe de trabajar es la predicación. Primero hay que salvar, hay que vivir. Nuestros queridos no deben de morir. Por eso, el trabajo más grande el trabajo más necesario es el predicar la palabra de Dios para que las almas perdidas reciban la salvación. Hay que salvar. 2000 años atrás, cuando Jesús estaba en la tierra de Israel, los fariseos, los escribas, ellos no querían trabajar en el día de reposo. Había un enfermo, él estaba recibiendo mucho padecimiento por su enfermedad durante muchos años. En un día, o sea, en el día de reposo, Jesús curó a él. Viendo imagen de Jesucristo, los escribas y los fariseos, ellos se rebelaron contra el Señor. Y ellos burlaron de Jesucristo. ¿Por qué usted curó a enfermos en el día de reposo? Jesucristo dice, el salvar, el matar, de entre los dos, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es más mejor? De todos modos, aun siendo el día de reposo, es el mejor el salvar, ¿no? El salvar debe de salvar la vida, ¿no? La vida. Nosotros también hay que salvar. Por eso, no hay ninguna cosa más importante que la predicación. Vamos a buscar la Biblia, Lucas 6,
San Lucas. San Lucas 6. De versículo 6 a 9. San Lucas 6, de versículo 6. Yo les leo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo le señalaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Versículo 9, leamos juntos. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es listo el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Lo que pasa es que ahora Jesucristo está regañando a los religiosos. El salvar, el matar, el salvar, el quitar. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es mejor a humano, ¿vale? Hay que recibir la salvación. Por eso a través de la primera palabra del Señor Jesucristo en la cruz nos enseña la ignorancia del humano y el amor del Señor, su misericordia, su gracia. Incondicionalmente Él quería que todos los hombres recibieran la salvación. La segunda fue San Lucas 23, 42, 43. Perdón, vamos a buscar la Biblia para explicar con facilidad. San Lucas 23. San Lucas 23, de versículo 39. San Lucas 23, de versículo 39 a 43. Yo les leo de versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. 42 y 43, leamos juntos. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso. Dos malhechores, es decir, dos ladrones, eran pecadores muy graves. Un malhechor no quería arrepentirse de su pecado, ni creer en Jesús. Pero el problema es la cosa después de la muerte. Él, ¿qué les parece? ¿A dónde se fue este malhechor que no se arrepintió de su pecado? Al infierno, la Biblia dice. Para decirles exactamente, él se fue al Hades. Hades significa el infierno, que el espíritu va. Al contrario, aun siendo mismo pecador, pero otro, él escuchando la palabra, escuchando la oración del Señor, él se arrepintió de su pecado y pidió su vida, su espíritu al Señor. Obviamente Jesucristo dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso significa el cielo, que el espíritu va. Por eso al ver la Biblia, San Lucas capítulo 16, un rico que no recibió la salvación, después de la muerte, él se fue al Hades, el infierno. Pero los cristianos salvos, este ladrón que se arrepintió de su pecado y pidió su espíritu al Señor, él fue al paraíso, el cielo. Al ver el Nuevo Testamento, hay dos lugares después de la muerte: Hades, paraíso. Pero ustedes pueden pensar así: el Hades es el infierno, paraíso es el cielo. Vamos a ver San Lucas 16. San Lucas 16. San Lucas 16. Actualmente había dos hombres. Es el rico, es el mendigo, Lázaro. Pero es que el rico no recibió la salvación. Pero Lázaro, mendigo, recibió la salvación. Pero el rico, lamentablemente, no recibió la salvación. Versículo 19 de capítulo 16 dice: había un hombre rico que se vestía de... San Lucas 16, versículo 19. Nuevamente yo les leo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este es el paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y en dónde? Y en el Hades.
alzó sus ojos estando en tormentos y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Por medio de esta palabra, nosotros podemos darnos cuenta la verdad. Después de la muerte, todos los hombres, aun muriendo, van a tener conocimiento o no, sentimiento o no. Sí, ¿verdad? Ahora él pensado y él puede sentirse el dolor, dolencia, ¿no? Aun muriendo, después de la muerte, cualquier hombre puede hablar, puede pensar, puede sentirse. Por eso, ¿quién soy yo? Soy mi alma. Soy mi alma. Salmo 130, vamos a buscar. Salmos 130. Salmo 130, versículo 5. Salmo 130, 5. Oramos juntos. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. ¿Quién soy yo? Soy alma. Soy mi alma. Por eso después de la muerte, mi espíritu va a ir al paraíso. El alma que no recibió la salvación va a ir a ¿dónde? A Hades. Por eso hace 1900, apóstol Pablo, Dios hizo que él pudiera experimentar paraíso. Segunda de Corintios capítulo 12, vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, de versículo 1 a 4, el apóstol Pablo mismo dio testimonio acerca de a sí mismo. Segunda de Corintios capítulo 12, de versículo 1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Del versículo 3 a 4, despacio, vamos a leer juntos. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, el Hades, el paraíso, el infierno, el cielo es realidad. Es realidad y la verdad que Dios estableció y decidió. Cualquier hombre algún día van a experimentar este lugar. Por eso quiero comentar que cada uno de nosotros
en el resto de nuestra vida vamos a predicar la palabra y el evangelio para salvar a las almas perdidas. Lo que pasa es que aún siendo ahora también como dos ladrones, todos los hombres son pecadores. Ellos tienen el destino de ir al cielo o de ir al infierno. Por medio de escudriñar la palabra de Dios, pueden ir al cielo. Entonces, hay que predicar. A través de segunda palabra del Señor, en la cruz, nosotros podemos conocer que habrá mundo eterno, habrá mundo venidero. ¿Qué significa? Hay que preparar de vivir en el reino de Dios. No solo nosotros, sino también hay que hacer que nuestros queridos conocidos vayan ahí con nosotros. Entonces, los cristianos salvos son los que viven en este mundo para el mundo venidero. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, de versículo 16 a 18. El propósito de vivir en este mundo, los cristianos salvos. De versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18, leamos juntos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiere decir que la vida de 70 años y 80 años en este mundo es real. De la misma manera, la vida eterna, el destino eterno también es realidad. Por eso hay que experimentar cualquier hombre. Hay que preparar. Por eso, por medio de la misericordia del Señor Jesucristo en la cruz hacia un ladrón, podemos conocer que después de la muerte hay mundo eterno, mundo venidero. Y cualquier hombre puede entrar en el reino de Dios con la fe. Este ladrón no ha hecho buena obra. Solo él tenía la fe. Pero es más que suficiente para ir al cielo. Al contrario, los israelitas tienen mucha justicia con su propia justicia. Ellos trabajaban mucho. Ellos guardaban 10 mandamientos. Aparentemente. Pero
Pero, lamentablemente, ellos no tenían la justicia de Dios. Este ladrón no tenía nada, su propia justicia, pero él tenía la justicia de Dios por la fe. Él suficientemente entró en el reino de Dios. ¿La fe es más importante o no? Es muy importante. Por eso el escudriñar, el escuchar y meditar, aprender la Biblia es muy importante. ¿Sí me explico? Sí, es verdad. Y también la tercera fue, Jesús dijo así, San Juan 19, 26, 27. Vamos a leer juntos. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Era la tercera palabra del Señor Jesús en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. En esta palabra, el discípulo, ¿a quién se refiere? Juan. No Juan Bautista, sino apóstol Juan. Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Por eso, después de esto, apóstol Juan llevó a la María a su casa. Y hasta la muerte, él servía a María en la iglesia Efeso. De todos modos, Jesucristo dice, letra roja, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Así como hay relación de familia carnal, hay relación de familia espiritual. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera puede entrar en el miembro de la familia de Dios? Por medio de nacer de nuevo como hijo de Dios. Es decir, por medio de recibir el perdón de todos sus pecados a través del Evangelio. Entonces, si ustedes y yo recibimos la salvación a través del Evangelio, somos la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. San Mateo, vamos a buscar San Mateo 12. San Mateo 12. 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Toda su palabra es la verdad y enseñanza muy importante. San Mateo 12. San Mateo 12, de versículo 46 a 50. San Mateo 12, de versículo 46 a 50. Yo voy a leer. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo, él al que le decía esto, dijo,
¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. 50, leamos juntos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En esta palabra es necesario que Pensemos en 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. En esta palabra, ¿qué creen que es la voluntad de mi Padre? ¿Qué creen que es la voluntad de Dios? La respuesta está escrita en la Biblia, San Juan 6. Vamos a buscar San Juan 6, 40. San Juan 6, 40. San Juan 6, 40. Jesús dijo así. 40, leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la voluntad de Dios Padre es el recibir el perdón de todos sus pecados a través del Señor Jesucristo. Quiere decir que la salvación es la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Dios es el amor. La muerte de Cristo es el amor de Dios. ¿De qué manera mostrar su amor, su misericordia? La muerte de Cristo es el perdón de pecado. El amor de Dios significa el perdón de pecado. Muchos hombres piensan, están equivocados. La gracia de Dios, el amor de Dios, es el hombre sano, riqueza, buena casa, buen coche y mucho dinero. Y la potestad tan grande. ¿Serán? No es así. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene el Espíritu. Cada uno de nosotros, todos los hombres tienen el corazón que ama la eternidad. Es el alma, es el Espíritu. Por eso que el Espíritu vaya al cielo es más importante. Dios les quiere dar esta vida eterna. Por eso la voluntad de Dios Padre es el recibir la salvación, obtener la vida eterna. Por eso podemos conocer que en Cristo hay relación de nueva familia. Por eso se puede decir que la iglesia es la familia espiritual. Somos familia espiritual. La Biblia, Efesios 2, 19, apóstol Pablo hacia los cristianos salvos en la iglesia Efeso, dice así. Leamos juntos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Al ver la Biblia, Filipenses capítulo 3, dice que los cristianos salvos, ellos son ciudadanos del cielo. Por eso nosotros tenemos la posición muy maravilla, posición muy alta. De hecho, nosotros no tenemos el amor, pero podemos amar a unos a otros con el amor del Señor. Por eso, leyendo esta palabra y meditando este versículo, ¿de qué manera puede amar unos a otros, cada uno de nosotros en la iglesia? Hay única manera. Cuanto más meditan el amor del Señor Jesucristo sobre la cruz, puede amar unos a otros. Siempre la Biblia dice, amemos unos a otros. ¿Por qué? Porque los cristianos salvos van a vivir en el mismo lugar, donde es el cielo. Para siempre los cristianos salvos van a vivir juntos en el mismo lugar. Por eso en este mundo también deben de amar unos a otros verdaderamente. Carnalmente es difícil, pero con el paso del tiempo sea posible. Por eso para esto, cada uno de nosotros tiene que pensar y meditar en el amor de Jesucristo sobre la cruz. De esta manera puede amar a otros. Con mi propio amor es imposible. No tenemos el amor. Por medio de amor, Señor, el amor de Jesucristo puede amar unos a otros. La cuarta fue San Mateo 27, 45, 46 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 46, leamos juntos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por costumbre de ordinario, cuando Jesús oró a Dios, llamó a Dios, a Padre, mi Padre. Pero en este momento, Jesús estuvo a punto de morir, cargando el pecado del mundo, el pecado de cada uno de nosotros. Por eso, ahora Jesucristo está de pie ante Dios como pecador tan grave. Por eso no pudo hablar a Dios, Padre, sino Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que Jesús amó a nosotros hasta la muerte
para decirles de otra manera, el valor de nuestro espíritu es tan precioso, tan importante, tanto que Hijo de Dios murió. Jesús se ha desamparado por ustedes y por mí. Lo que pasa es que nadie puede imaginar la dolencia y el corazón de Cristo sobre la cruz. Pero de todos modos, Jesús amó a nosotros. Tanto que murió derramando la sangre santa. La quinta fe, San Juan 19, 28, leamos juntos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Ustedes saben cuándo tendría más sed? ¿Cuándo tendría más sed? Es el tiempo en que derramó la sangre. Por eso, después de donar la sangre, hay que tomar ¿qué? Hay que tomar agua. Por eso, Jesús dijo, Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Jesús derramó mucha sangre, pero vamos a pensar juntos profundamente. Ahora Jesucristo derramó sangre, mucha sangre. ¿Por quién? Lo que pasa es que cada uno de nosotros tenía que haber derramado nuestra sangre. Pero en lugar de nosotros, ahora Jesús estaba pagando en el precio de nuestro pecado. Por eso derramó la sangre. Verdaderamente, cada uno de nosotros tenía que haber derramado la sangre. Al ver la Biblia, 2 de Corintios 12, no solo esto, en muchas palabras, apóstol Pablo quería dar testimonio que él tenía la sed hacia iglesia, hacia almas perdidas. Cuando Jesucristo estuvo a punto de morir, dijo, tengo sed. También apóstol Pablo, siempre él tenía el corazón, todo su corazón, el corazón anhelo, el corazón ansioso para predicar el Evangelio, para salvar a las almas perdidas. ¿Qué significa esta palabra? En la Biblia, el apóstol Pablo es un buen ejemplo. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que tener sed hacia almas perdidas, las almas perdidas. Cuando las almas perdidas reciban la salvación, Dios va a saciar la sed. Proverbios capítulo 25, Proverbios 25, 25.
Proverbios 25, despacio, vamos a leer juntos. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Cuando la iglesia predique el evangelio, la palabra de la vida eterna, Dios se alegre, o sea, puede saciar la sed. Por eso es mejor que los cristianos salvos deben de tener la sed hacia almas. Muchos cristianos salvos hicieron así. Por eso, apóstol Pablo, para predicar el evangelio, él dijo: yo tengo una marca del Señor Jesucristo. Quiere decir que Él ha pasado mucho padecimiento, mucho sufrimiento, mucha aflicción de predicar el Evangelio. Gálatas 6. Gálatas 6, 17, 18. Apóstol Pablo dio testimonio así. Gálatas capítulo 6, versículo 17, 18. Leamos juntos. De aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espiritual. Amén. En el versículo 16, de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En la Biblia, 2 de Corintios capítulo 11, 2, dice así: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudes, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quiere decir que la preocupación de apóstol Pablo es la sed del Señor Jesucristo. ¿No es así? Sí, tal vez sí. ¿Por qué el padecimiento, la aflicción de apóstol Pablo está escrita en la Biblia? Es el buen ejemplo en el resto de nuestra vida para que vivan como apóstol Pablo. La sexta fue así. San Juan 19, 29 y 30, despacio, vamos a leer juntos. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo
consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Consumado es. Esta palabra se refiere a es cumplido. Consumado es cumplido. El perdón de todos nuestros pecados es cumplido. Es lo que pasó en realidad. Es la historia. El perdón de todos nuestros pecados es la historia. Es lo que pasó en realidad. Cuando Jesús estuvo a punto de morir, dice, consumado es. Consumado es. Ustedes viendo esta imagen, vamos a pensar sinceramente, ¿creen que Jesús pudo morir como esto, sin amor hacia cada uno de nosotros? ¿Cómo no? Si ustedes quieren conocer qué tan grande es el amor del Señor, pueden ver esta imagen. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tenía que haber muerto así. Pero en lugar de nosotros, Jesús fue crucificado y derramando la sangre. Y hasta la muerte dijo, consumado es. Pensando en nosotros que íbamos a escuchar, aprender la palabra en el futuro. Última palabra, San Lucas 23, 46, leamos juntos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Después de cumplir la salvación, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Podemos conocer que el Señor es Cristo. Encomendó su espíritu a Dios. Nosotros también tenemos que encomendar al Señor. ¿Por qué? Él es nuestro dueño, nuestro Señor. Hay que encomendar, hay que confiar, hay que creer en Él. Salmos 31, 5, leamos juntos. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Vamos a buscar Salmos 37, vamos a buscar Salmos 37. Salmos 37 de versículos 5 y 6. Salmos
37, de versículo 5 a 7. Leamos juntos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Expiará tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Así como dice esta palabra, somos del Señor. Él es nuestro Señor, nuestro dueño. Hay que encomendar el tiempo, la vida, en el resto de nuestra vida. Por eso hoy que queremos que vamos a vivir en el resto de nuestra vida pensando el testamento del Señor Jesucristo en la cruz. Hoy hasta aquí vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado y nueva vida. En el resto de nuestra vida queremos seguir a ti y vivir como hijo de Dios. Somos débiles. Por eso te encomendamos todo nuestro tiempo en tus manos poderosas. Sobre todo, estamos viviendo en el último tiempo. Deseamos que nuestra familia, nuestro vecino, nuestros conocidos obtengan la vida eterna a través de nuestra iglesia. Hasta que venga el Señor, confiamos en ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó. Amén. Muchas gracias.